Si estás dudando entre comprar Silhouette Cameo 5 o la nueva Silhouette Cameo 5 Alpha, este vídeo te va a venir muy bien porque vamos a ver qué cambia de un modelo a otro y sobre todo si estos cambios son lo suficientemente importantes como para decidirte por una o por otra. Así que vamos a verlo con calma y te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque te daré mi opinión sincera después de haber trabajado con ambas. Vamos lo primero de todo a comenzar por el diseño y el aspecto exterior de la máquina. Ahora mismo estáis viendo los dos modelos y si tapamos el logotipo de la tapa cuesta muchísimo diferenciarlos. Y esto es importante decirlo desde el principio. No estamos ante un cambio grande de diseño. No estamos hablando de Cameo 6, sino de Cameo 5 Alpha, lo que ya nos indica que sigue siendo Cameo 5, pero con unos cambios concretos. Es decir, que no vamos a ver un cambio tan evidente como ocurrió, por ejemplo, al cambiar del modelo Cameo 4 a Cameo 5. Así que a nivel estético son prácticamente idénticas. Sí que es cierto que en un principio se comentó que la tapa de Cameo 5 Alpha podía tener apertura automática, pero esto ahora parece que será una novedad del modelo Alpha Plus, que ya sabéis que es de un poquito de mayor ancho de corte que el modelo normal. Bueno, y ahora vamos con la pregunta que se estará haciendo mucha gente. ¿Por qué sacar un nuevo modelo tan pronto? Bueno, pues como muchos sabéis, Cameo 5 tuvo un problema en un lote concreto relacionado con la rotura de los rodillos. Y es verdad que fue un problema de un único lote y que los usuarios afectados que tenían la máquina en garantía se les sustituyó por una máquina nueva. Pero aún así, es verdad que este fallo generó bastante ruido en internet y en redes sociales y eso ha hecho que mucha gente empezara a dudar a la hora de comprar este modelo de plotter. Yo aquí os cuento mi experiencia personal y es que he tenido dos Cameo 5 y en mi caso ninguna me ha dado ningún problema y todavía puedo decir que me sigue pareciendo un plotter de corte muy bueno. Así que, como decía, todo parece apuntar a que para solventar este problema se ha lanzado Cameo 5 Alpha, donde vamos a ver que el cambio más importante está precisamente en el sistema de rodillos. Si os fijáis, en Cameo 5 Alpha han modificado los rodillos laterales y los han cambiado por unos nuevos. Los rodillos intermedios son exactamente iguales y eso sí, como novedad, sabemos que se venderán también como piezas extras por si alguien quiere colocar más en la guía para darle más estabilidad al material. Pero bueno, en este caso, el único cambio estético visible en Cameo 5 Alpha va a ser el cambio de los rodillos. Vamos ahora con otro punto donde también hay diferencias y es lo que trae la máquina cuando la compramos. En este caso, ambos modelos incluyen lo que es la máquina, el cable de corriente, el tapete de corte o mat, la cuchilla junto con la pieza que trae para poder abrirla y limpiarla y como digo, esto es común a ambas. Pero aquí vienen los cambios porque Cameo 5 Alpha también va a incluir el adaptador azul para poder usar los sketch pen o bolígrafos de Silhouette. Y no incluye, y aquí viene lo importante, el portarrollos para los vinilos, que sí que venía incluido en Cameo 5. Esto significa que si compras Cameo 5 Alpha y sueles cortar de forma habitual vinilos en rollo, tendrás que comprar el portarrollos aparte. Vamos ahora con los cambios en lo que se refiere al funcionamiento. En este caso, los dos cambios más relevantes son: el primero, que se ha aumentado la velocidad a la hora de hacer trabajos de esbozado o dibujo. Es decir, cuando en lugar de la cuchilla colocamos un bolígrafo, vamos a notar que han aumentado la velocidad a la hora de que la máquina haga estos trabajos. Y el segundo, que para mí es el más importante, es que en esta Cameo 5 Alpha el sistema de impresión y corte va a ser con 4 marcas de registro, en lugar del sistema de 3 marcas que se utilizaba hasta ahora en todos los modelos de máquina de Silhouette Cameo. Se supone que este sistema de 4 marcas de registro nos va a permitir tener una mayor precisión en los trabajos de impresión y corte o print and cut y además vamos a ver que desde el software nos va a dejar añadir de forma adicional marcas de registro intermedias para afinar todavía más el corte. Otro detalle importante es que todas estas novedades en cuanto a funcionamiento van ligadas al software Silhouette Studio en su versión 5,
que es la versión más nueva. Con Cameo 5 puedes elegir trabajar con versiones anteriores del programa o con la nueva versión 5 de Silhouette Studio, mientras que con Cameo 5 Alpha es obligatorio usar esta última versión, que es la versión 5. Y esto es algo a tener en cuenta, sobre todo si trabajas todavía con versiones anteriores del programa, porque las nuevas no te resultan compatibles. Y ya para terminar, yo creo que es importante también hablar de la compatibilidad de accesorios, aunque sí es verdad que aquí no hay cambios. Pero es importante saber que ambos modelos van a utilizar las mismas cuchillas, los mismos accesorios, como puede ser el accesorio para aplicar foil o el de embossing, los mismos tapetes, ya sean los tapetes tradicionales con distintos adhesivos, el tapete largo de 12 por 30 pulgadas, el tapete PixScan, también el nuevo tapete electrostático que salió con Cameo 5 va a ser compatible con el modelo Alpha, y también el alimentador de hojas. En resumen, de momento no hay cuchillas nuevas ni accesorios nuevos que sean exclusivos para el modelo Cameo 5 Alpha. Bueno, pues hasta aquí estarían las diferencias y algo más aparte de diferencias, como esa info adicional que os he dado, y ahora voy rápidamente a contaros mi opinión personal. Sobre el nuevo sistema de rodillos, entiendo que es un cambio mejor, así que, ¿qué voy a decir? Que totalmente ok con este cambio. Sí que es verdad que al principio me resultó un poco confuso entender las posiciones en las que se puede ir colocando el rodillo a lo largo de la guía, hasta que me fijé que había unas muescas de referencia, y a partir de ahí todo me ha resultado mucho más fácil. Así que en este sentido no voy a ponerle pegas a este cambio que han hecho, porque en este sentido es para mejorar la máquina y que no se vuelva a presentar ese problema de rotura de los rodillos. Que incluya el adaptador azul, a mí sinceramente me da bastante igual, porque no uso los bolígrafos de la marca Silhouette. Ya sabéis que suelo recomendar que utilicéis el portabolígrafos para que de esta manera podamos utilizar los rotuladores y bolígrafos que nosotros queramos, independientemente de la marca. El hecho de que ya no incluya el portarrollos sí que me parece una pequeña desventaja. Sí que es verdad que no es un accesorio imprescindible para todo el mundo, pero el modelo anterior lo incluía y este también podría haberlo mantenido. Eso sí, seguramente que el que no lo incluya ha influido en el precio de salida de Cameo 5 Alpha, que en este caso ha sido más bajo que el que tuvo Cameo 5 en el momento de su lanzamiento. En cuanto a la mayor velocidad a la hora de dibujar, tampoco me parece un cambio determinante o relevante, o no desde luego a la hora de elegir la máquina, y solo me quedaría comentar sobre el sistema de las 4 marcas de registro, que en teoría es una mejora en cuanto a precisión, pero que también va a hacer que el proceso sea un poco más lento, ya que la máquina ahora va a tener que hacer la lectura de 4 marcas en lugar de 3, y esto va a llevar más tiempo. De hecho, a mí me gustaría que en este modelo de máquina los usuarios pudiésemos elegir en el programa si queremos trabajar con el sistema de 3 marcas o con el sistema de 4 marcas, porque yo personalmente no tenía problemas a la hora de hacer print and cut en Cameo 5, así que personalmente no he notado una gran diferencia, así que aquí es donde tengo muchas ganas de empezar a ver las opiniones de otros usuarios. Bueno, pues con toda esta información creo que ya os podéis hacer una idea de las diferencias entre ambos modelos, y por supuesto, si me he dejado algo o tenéis cualquier duda, podéis dejármelo en los comentarios. Y bueno, ya que estamos, contadme qué os parecen estos cambios y qué máquina elegiríais vosotros. Os leo.